¿Quién no recuerda la cristiada como un punto de inflexión en la vida de la religión en México? ¿Quién no recuerda que los cristianos han sido de los más perseguidos, sino los más perseguidos a lo largo y ancho de la historia? Pero ¿quién no recuerda los errores que ha cometido la iglesia, sacerdotes y otras personas que están dentro de la institución que lastiman a la fe de las personas y a la misma institución? Hay un punto de inflexión en la historia que se llama la Ilustración, en donde por alguna razón empezaron a trabajar un pensamiento antropocentrista, en donde lo más importante dejó de ser un dios, una religión o un tema trascendente, y empezó a ser el ser humano. Y esta filosofía está equivocada en principio, porque lo más importante no puede ser el ser humano. Lo más importante es la trascendencia y el bien común, que ayudan al ser humano a tener una mejor vida, sin duda, pero que ayudan a que nosotros cumplamos nuestra naturaleza. La Ilustración considera que el ser humano es perfecto como está en algunas de las ocasiones. Y esto es un error grave, porque va en contra de la filosofía no solamente cristiana, sino aristotélica, en donde se considera que el ser humano siempre ha sido un ser incompleto o un ser imperfecto, y que, a través de la vida y las dificultades, estas imperfecciones se van puliendo y se van ayudando a que la persona, el ser humano, sean mejores. La Ilustración parece haber sido un punto de quiebre en la filosofía no solamente social o filosofía de escritorio, sino también en la filosofía política, porque antes se consideraba que el gobernante era puesto ahí por Dios. Y claro, la Ilustración plantea que no, que el gobernante estaba puesto ahí por el pueblo. Y es que, en este punto, podemos alegar que de hecho ambos están bien si eres una persona creyente. ¿Por qué? Porque el gobernante está puesto ahí por el ciudadano, porque el ciudadano le cede su poder al gobernante, poder que proviene de Dios. Al final, el poder está impuesto ahí y viene de una fuente divina. El problema es que se ha dado tanto al antropocentrismo y un tema también de la adoración al cuerpo, en donde mi cuerpo, mi decisión, es una frase tan usada, en donde es parcialmente correcta. Y al mismo tiempo está siendo usada para fines que no son buenos, no son para el bien común. El creer que el ser humano, ya como está, es perfecto, no perfectible, y que soy como soy, y que nadie me cambie, y que todos me acepten, es una de las mayores fallas sociales. Y al mismo tiempo esta adoración al cuerpo, en donde se ha dado tanto peso a la sexualidad y tanto peso a la idea de mi propia identidad física, corporal o mental, sobre de un tema social, sobre de un tema de bien común, es lo que ha generado fracturas en la vida humana. Así llegamos a la ideología de género, que el mismo BlackRock acaba de anunciar que fue un proyecto fallido, en donde ellos promocionaron la cantidad estúpida de anuncios, de dinero, de películas, de lo que fuera, para tratar de poner esto sobre la mesa, creyendo que si esto era socialmente aceptado, entonces pues la sociedad iba a cambiar hacia allá naturalmente, porque era lo nuevo, lo innovador. Pero ellos anunciaron que fue un proyecto fallido. Esto significa además que no solo no funcionó, sino que al parecer estamos viendo una tendencia al lado equivocado que ellos esperaban. Y es que lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en Europa, lo podemos ver en muchas partes del mundo. El cristianismo se presenta como alternativa a todos estos pensamientos y a todas estas filosofías de adoración al cuerpo, de ideología de género, que es una roca fundamental que no se ha movido además porque incluye a la filosofía griega, aristotélico-tomista, e incluye a la filosofía humanista cristiana, que al final son los valores que forman en principio la civilización occidental. Aquellos valores cristianos que hoy vemos como si fueran un ideal, porque en cierta forma lo son los pilares fundamentales de la civilización occidental, como lo es Francia, España, Italia, Portugal, Bélgica, Finlandia, Suecia, Noruega, Estados Unidos, México, Perú, Honduras, Salvador. Todos
porque somos civilizaciones en principio formadas con valores cristianos. Y es que pareciera ser un interesante movimiento en donde la gente está cansada de seguir tratando de descubrir algo nuevo y más bien se están regresando a una tradición que plantea esta alternativa. Parece ser que la nueva revolución social se plantea a través de la regresión a la tradición. Y esto no es necesariamente malo, hay que entenderlo en su contexto. Y claro, que en principio muchas personas pueden empezar a decir, no, pero es que son los mismos cristianos los de los padres pederastas, no, pero es que son estas personas las mismas que son unas hipócritas. Y es que hay que entender, en principio, separar un poco al arte del artista. Y en este caso, ser un poco más maduros y separar la filosofía del practicante de filosofía. Porque si evaluáramos al socialismo por el socialista promedio es un consumidor capitalista. ¿Eso afecta a la filosofía socialista y a sus ideales? No, simplemente que aquellos que lo practican de manera equivocada. Y esto es muy natural porque el ser humano es incongruente por naturaleza. ¿Por qué? Porque no es un ser acabado, no somos personas perfectas. Y entonces, más bien, el cristianismo plantea un camino hacia una filosofía de bonanza espiritual, de bien humano trascendente. Algo que muchas filosofías por alguna razón empezaron a rechazar, en principio. Y es que aquí hay que recordar que, aunque la iglesia y los sacerdotes se equivoquen, la vida de la verdadera filosofía cristiana no cambia. Y eso es lo que debería de entender todo creyente o no creyente. No porque haya un imbécil que vaya y se equivoque diciendo que cree algo, significa que automáticamente lo que dice creer sea malo. Aquí hay que hacer dos evaluaciones individuales. Primero, la de la persona en su individualidad y segundo, la de su filosofía que dice que profesa. Es decir, por un lado tenemos que entender que la persona actúa de cierta manera y podemos evaluar si actúa de buena o mala manera. ¿Por qué? Porque sí hay cosas buenas y cosas malas, evidentemente. Como se dice en la filosofía, todos sabemos que es mejor abrazar a una persona que patear la cabeza de un bebé. Esto significa que hay un bien último. Entonces, si partimos de esto, podemos evaluar que la persona en su incongruencia o congruencia sea buena o mala en algunas de sus acciones y además podemos evaluar su filosofía por separado, entendiendo que no porque él sea así, define su filosofía de otra manera. Entonces, si entendemos y evaluamos su filosofía de manera particular, podemos entonces decir, puede ser una buena persona con una mala filosofía o puede ser una mala persona con una buena filosofía. Y aquí es donde se pone compleja la cosa. Porque mientras nosotros sigamos creyendo que todo es radical, todo es blanco y negro, pues la verdad es que los únicos que sufrimos somos nosotros mismos. Y es un factor de daño social, en donde nosotros mismos somos los primeros que nos cerramos las puertas a las oportunidades, al cambio, al bienestar, a la vida. Pero bueno, la regresión al cristianismo parece ser una tendencia global muy interesante. Y la pregunta que nos queda, con todo lo que hemos platicado, es si esta idea de regresar a la tradición cristiana es de personas buenas o personas que no son tan buenas y que tratarán de corromper esa filosofía y que tratarán de lastimarla. En Estados Unidos podemos ver cómo ya la misma filosofía cristiana que está fundamentando el gobierno está siendo usada de una manera equivocada, diciendo que la guerra que está llevando ahora en el estrecho de Hormuz Estados Unidos va a ser beneficiada por Cristo por alguna razón. Esto obviamente está mal, pero podemos platicar de otras formas a través de la cual la filosofía cristiana es inherentemente buena, porque además no presenta valores malos, presenta valores buenos. Ya las personas somos las que nos equivocamos. Claro que habrá otra pregunta además de esta pregunta final. ¿Se quedará como moda o perseverará la tendencia al cristianismo? Y es que es muy interesante entenderlo porque claro que hace unos 30, 40 años era fácil decir que la revolución era de personas punk o de las personas que iban contracorriente institucional y todo esto. Ahora, por alguna razón, la tendencia es regresar a una tradición que había sido fuertemente criticada. México está todavía por verse en esta regresión, dado que no hemos visto una volteada al cristianismo tan fuerte como se ha habido en Francia, o en España, o en el mismo Estados Unidos.
Sin embargo, esto es una tendencia global que, no porque no se esté dando en México, debamos ignorar. Veremos si a México llega y cuando llegue, cómo será. Y es que también falta ver si este movimiento es bueno o es malo, porque finalmente tenemos que evaluar la intención de cada una de estas personas. Y podemos encontrar en este movimiento que hay personas que profundamente se ven convencidas por el cristianismo y han decidido hacer este cambio en su vida. Y encontraremos también que haya personas que no sean tan afines a los valores cristianos en su vida diaria, pero es algo que se juzga desde un poco el contexto histórico y no simplemente desde el momento. Así que tampoco podemos llegar a negar acceso a la gente a la vida cristiana, porque en principio es buscar lo trascendente en un lugar que está tratando de dominar lo mundano. Así que recuerda, prepárate, infórmate, influye.